Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un cambio que es, de verdad, un antes y un después en la inteligencia artificial. Es ese momento en que la IA dejó de ser solo una experta en textos para de repente empezar a ver, a oír y a entender el mundo de una forma muchísimo más completa. Vamos a hablar del salto a la IA multimodal. Y es que, claro, pensad en esto un momento. ¿Y si la IA pudiera ver, oír y razonar sobre nuestro mundo, pues como lo hacemos nosotros? Esto que hace nada nos sonaba a pura ciencia ficción es hoy el motor que está moviendo la frontera de la tecnología. Es la idea central detrás de la IA multimodal y, creedme, cambia las reglas del juego por completo. Pero para entender de verdad la revolución que estamos viviendo, primero hay que mirar de dónde venimos. Hasta hace muy poco, los modelos de IA más potentes, con toda su capacidad, eran en el fondo ciegos y sordos. Operaban con una visión de túnel, por así decirlo. Su universo entero se limitaba al texto. A ver, podían procesar lenguaje con una habilidad que era ya asombrosa, pero eran totalmente incapaces de interpretar una simple foto, un gráfico o el matiz en el tono de una voz. Imaginaos un genio que conoce el mundo solo a través de los libros que ha leído, pero que nunca jamás ha podido verlo con sus propios ojos. Pues eso era. El cambio, entonces, es pasar de una carretera de un único carril, el texto, a una auténtica superautopista por donde fluyen a la vez imágenes, audio y palabras. Y es justo esta fusión de datos lo que permite a la IA empezar a entender el contexto del mundo real de una forma mucho más parecida a como lo hacemos nosotros. Y entonces, de repente, ¡boom!, llegó el gran avance. Con modelos como GPT-4, la IA empezó a desarrollar algo muy parecido a nuestros sentidos. De un día para otro, no solo leía, también podía ver y escuchar, abriendo un universo de posibilidades que hasta entonces eran simplemente impensables. Esta es la definición formal, la del libro de texto. Pero, vamos, en cristiano, ¿qué significa esto? Pues significa que la IA ya no necesita que le describamos el mundo con palabras. Ahora puede percibirlo directamente. Puede analizar una imagen y responderte con texto, o escuchar una pregunta en audio y generar una respuesta hablada. Si miramos la evolución de los modelos GPT, este salto se ve clarísimo. GPT 3.5 era un maestro del lenguaje, un fuera de serie con el texto. Luego llegó GPT-4 y le dio ojos para interpretar imágenes. Y el más reciente, GPT-4o, ya le ha dado oídos y una velocidad de reacción casi humana. Cada versión no es una pequeña mejora, es un salto exponencial en su conexión con el mundo real. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que aprenda tantísimo? Bueno, pues la clave está en este concepto, el aprendizaje autorregulado. En lugar de necesitar a un humano que le explique cada cosa, una por una, el modelo aprende por sí mismo. Aprende, por ejemplo, a predecir la siguiente palabra en una frase o a rellenar las partes que faltan en una imagen. Es el mecanismo que le permite absorber todo el conocimiento del mundo digital de forma autónoma. Vale, está muy bien la teoría, ¿verdad? Pero ¿cómo se materializa todo esto en nuestro día a día? Vamos a dejar la parte técnica y a ver un ejemplo súper práctico de cómo esta tecnología ya está cambiando la forma en que trabajamos y creamos. Vamos a imaginar un caso muy concreto. Un profesor de ciencias que quiere preparar una lección a partir de un experimento que ha hecho. Antes, tendría que empezar de cero. Ahora, con una herramienta como GPT-4o, puede hacerlo de una manera mucho más integrada y sobre todo natural. El proceso es que es una pasada de lo fluido que es. Empieza con algo tan sencillo como subir una foto. La IA no solo describe lo que ve, sino que va más allá, razona sobre los principios científicos que hay detrás. Y para rematar, crea contenido educativo a partir de esa comprensión. Y todo esto en una única conversación. Eso, exactamente eso, es la multimodalidad en acción. Y ojo que el ejemplo del profesor es solo la punta del iceberg, las aplicaciones son enormes. Un programador podría dibujar un esquema en una servilleta y la IA lo convertiría en código funcional. O, en un caso mucho más profundo, podría actuar como los ojos de una persona con discapacidad visual, describiéndole su entorno en tiempo real. No estamos hablando de mejoras pequeñas, sino de una transformación radical en nuestra relación con la tecnología. Todo esto nos lleva a una conclusión que parece bastante inevitable, ¿no? Nos dirigimos hacia un futuro donde la barrera entre humanos y ordenadores es cada vez más difusa, más natural. Hay una frase en las fuentes que lo clava, que lo resume todo a la perfección. Dice que la multimodalidad permite una comunicación más humana, natural y eficaz. Es que es eso, al darle a la IA sentidos parecidos a los nuestros, dejamos de dar órdenes a una máquina y empezamos a colaborar con una herramienta que entiende nuestro mundo de una forma mucho más intuitiva.
Y esto nos deja con una última reflexión, que es crucial. Uno de los grandes problemas de la IA son las famosas alucinaciones, esas respuestas que suenan súper convincentes pero que son incorrectas. Pero, ¿qué pasa si un modelo puede contrastar lo que lee con lo que está viendo en una imagen? ¿Podría la percepción directa del mundo funcionar como un ancla a la realidad, haciendo que la IA sea más fiable, más veraz? Esa es quizás la promesa más importante de esta nueva era multimodal.